Gracias y buenos días, mi gente. Miren, así se dice Polizei. P-O-L-I-Z-E-I, Polizei. Y estoy aquí en una estación de policía esperando a que se haga la hora de mi invitación. Estoy invitado como acusado de robo. Entonces alguien me acusó de robarme un electroscooter, un patín eléctrico. Miren, este número que ven ahí atrás, este de aquí, el 133, es el número al que uno tiene que llamar cuando necesita la policía en Austria. Hace unos días, de hecho ya les platiqué en el video, no, esto lo voy a poner de intro. Les platico, hace unos días fui acusado de robo, hace 2 días exactamente, el lunes, hoy es ¿qué? Sábado, el lunes publiqué un anuncio vendiendo mi patín eléctrico, aquí está el anuncio, y tal vez cometí el error de publicar también el recibo de compra y el número de serie del patín también está ahí. No, el número de serie de la batería del patín está en una captura de pantalla donde la quise poner para comprobar el estado de la batería, que está en un buen estado. Sé que mucha gente recomienda no publicar los números de serie, no sé todavía qué efectos tenga, apenas voy a entrar a la cita en 10 minutos, pero puedo creer que fue por eso. Ahorita les voy a informar al salir qué fue lo que pasó, qué me dijeron, cómo me trataron, todos los detalles se los voy a dar, porque de aquí me voy al trabajo. Es algo complejo porque hay varios términos que se usan para una persona cuando tiene una acusación sobre sí. Cuando a ti te acusan, por ejemplo en México, de algún delito, eres un imputado, todavía no puedes ser acusado, todavía no puedes ser delincuente, eres imputado. A ti se te imputa un delito, se presume que tú has cometido un delito, pero todavía no se puede decir que tú eres delincuente, que eres acusado. Aquí para mí usaron un término que es beschuldigte. Entonces, como el Schuld es culpa, beschuldigte es como culpado o inculpado. Y hay otra palabra, a ver, ahorita se me está yendo la palabra, déjenla traigo de regreso. Es cuando alguien cree que hiciste algo, déjenme pausarle el video para ver la palabra. Ah, ya me acordé antes de ver. Verdächtige. Hay una, verdächtigte es como el, cuando hay un, verdenken no da. Sí, es como sospechoso. Es sospechoso, verdächtigte. Déjenme ver cómo se escribe. La palabra que estaba buscando es sospechoso. Verdächtige. Se escribe con B, V en alemán, E, luego R, D, A con puntos, A umlaut. Recuerden que esta suena como E. Verdä, CH, verdäch. La CH suena como G. Verdäch, T, I, G-T-E, verdächtigte, el sospechoso. Pero a mí me apuntaron como beschuldigte. Sí, voy a después enseñarles también la carta que me mandaron, obviamente sin nombres. Y voy allá, ya es hora de que me van a aceptar. Estoy un poquito, no nervioso, sino que estoy pensando qué motivación pudo tener alguien para acusarme de algo así, sobre todo cuando sabe que yo tengo el recibo del patín, porque lo anuncié así en Willhaben. Es muy complicado de entender. Tengo videos, les voy a poner aquí unos videos, y de hecho después de esto voy a hacer la reseña del patín, que nunca la he hecho completa. Ya hay algunos videos que he publicado, aquí está el link, por ejemplo, de uno. Y sí, con eso termino esta parte del video. De camino al trabajo les voy a seguir narrando y les digo gracias. Gracias. Hoy les traigo esta perspectiva para contarles mi experiencia ahorita en la policía aquí en Melk. Como les estaba contando, fui a deslindarme de una acusación de robo de mi propio patín eléctrico que compré hace 2 años, más de 2 años que compré ese patín y que lo tengo, que lo uso. A ver, déjenme acomodar el micrófono para seguirles contando cómo fue la experiencia, cómo me trataron y todo. Me trataron bien, fueron muy amables. Fue solo
un policía el que me atendió, muy amable, inspector del área, inspector se dice en alemán. A ver, ahí está, ahí ya van a escucharme mejor, espero. Ahora sí, caminando y meando, les voy a ir platicando porque hoy también ya me voy al trabajo y hoy no me pude traer el Smart, están viendo aquí en este Skoda, porque me quise llevar el patín. Les hago una breve reseña otra vez, o no recuerdo si ya se los conté o no. La policía llegó antier a mi casa y yo no estaba de turno de noche. Entonces me llamó mi esposa, me dijo, oye, aquí te anda buscando la policía, llegaron por ti, te dejaron una carta porque no estabas. ¿La puedo abrir? Sí, ábrela. La abrió y me mandó una foto. En la carta estaba que yo era culpado de robo de un patín eléctrico del mismo modelo que tengo yo. Es un 9V Seaway G30 Max 2. Entonces alguien vio el anuncio en Willhaben. Yo lo tenía publicado, un anuncio en Willhaben. Alguien vio ese anuncio. Willhaben es la página de anuncios de segunda mano en Austria más famosa. Y lo tengo publicado ahí. Entonces alguien vio el anuncio, pensó que era el suyo y le habló a la policía. Fue la policía, denunció y entonces fueron por mí. Yo no estaba, fue la policía civil, vestidos de civil, no fueron en patrulla, fueron de civil, que eso es bueno, porque el ver una patrulla, como les decía en otra parte del video, como van a ver en otra parte del video. Es más, ahorita les voy a poner el video que grabé antes de ir a la policía para dejarlos más en suspenso y que vean el video completo. Entonces, chequen esta parte en donde yo todavía no sabía qué había pasado, sabía que había sido culpado de un robo que no cometí, pero todavía no venía aquí a la policía. Entonces, chequenlo, play. Gracias, un día más les saludo y les cuento el día de hoy la historia de cómo fue que me denunciaron de robarme mi propio scooter. Mañana tengo que ir a la policía a presentar el recibo de que yo compré ese patín, un scooter eléctrico, un patín eléctrico, patín del diablo eléctrico que me encanta. Y les voy a platicar, les comento que ahí están viendo el tacómetro del carro porque ahorita voy de regreso a casa y estoy haciendo un video sobre el rendimiento del carro de este Smart 451 Cabrio convertible para checar qué tanto gasta de gasolina. Es un día bonito, soleado. ¿Qué temperatura dice ahí? 4 grados. Ok, ya voy para la casa y sí, les voy a poner el hiperlapso del tablero a la gente que tiene interés en conocer este rendimiento del Smart. De hecho, va a ser un vlog también. Ayer vi en el tanque y ahí dice cuántos, 22 kilómetros ya. Cuando hice el último video eran 14 o 11, creo que 11. Y los otros 11 fueron aquí a un pueblo cercano en donde me encontré con un mexicano, un tapatío, de hecho, que vive aquí. Ahí está. Son un pip, creo que en el audio no lo escuchan por el micrófono que tiene cancelador de ruidos. Y les decía que me encontré con un tapatío. Saludos al buen Jonathan. Es un paisa que vive y trabaja aquí. Vamos a darle. A ver si si les interesa la historia de que ayer estaba de trabajo. Entonces mi esposa me llamó, me comentó, es raro que me llame en horas de trabajo, cuando yo estoy en horas de trabajo. Me dijo, aquí está la policía, vinieron por ti, vinieron a buscarte. Cabrón, me sorprendí, tuve que le tuve que regresar la llamada después, porque en ese momento estaba trabajando, no podía hablar, y le regresé la llamada. Al regresarle la llamada,
Me preguntó si podría abrir una carta, le di la autorización, porque me dejaron una carta ahí y me mandó la foto de la carta en donde está que alguien me acusa de robarme un patín eléctrico que es mío. Yo compré ese patín eléctrico en el 2021. De hecho hay muchos videos en donde aquí en este canal de YouTube, aquí les voy a dejar una tarjeta y creo que hay 2 o 3, si hay varios les voy a dejar varias tarjetas y no nada más una. Las tarjetas son estos links que aparecen unos cuadritos negros en YouTube para que chequen videos que yo he hecho en mi canal en otro momento. Entonces, ahí están. Chéquenlas. Y sí, compré ese patín en el 2021 en una tienda de artículos electrónicos. Aquí en Austria se llama MediaMarkt, es una tienda muy grande. Y es una de las buenas. Bueno, tengo el recibo y todo, lo publiqué en una página de anuncios de segunda mano. Entonces, en esta página, yo supongo que alguien lo vio, fue y denunció que yo le había robado el patín. Entonces, lo que a mí se me hace que es una mamada porque pues, es mío. Y de hecho, en el anuncio publiqué con todo y el recibo. O sea, en el anuncio está, de hecho, les voy a dejar el link al anuncio. En el anuncio vienen fotos del patín, vienen fotos del recibo. Hasta puse foto del capturas de pantalla de la aplicación con la que se conecta el patín eléctrico. A alguien se le ocurrió decir que ese patín es suyo. Tengo varias teorías. Una es que la policía está buscando, porque quien me demandó fue la policía, digamos, la fiscalía de Klagenfurt. Klagenfurt es un estado de Austria, es uno de los 9 estados de Austria en el que yo nunca he visitado Klagenfurt, yo nunca he estado en Klagenfurt, de hecho. Y de alguien de por allá, no estoy seguro si alguien fue a la fiscalía, denunció el robo y la fiscalía está buscando por medio de Willhaben a los poseedores de patines de ese modelo, con esas características. Y entonces me hayan demandado, o me hayan encontrado que yo tengo uno de esos modelos y me hayan requerido para demostrar que el patín es mío. Una teoría, el escenario más, digamos, positivo, menos conspiracionista o menos, digamos, sospechoso sería para mí de que estén haciendo algo mal, y que yo considero estaría bien que a todos los poseedores de ese modelo de patín que lo tienen anunciado en Willhaben, ese patín, Willhaben se llama la página de anuncios de segunda mano, que quienes tengan ese anuncio pues les soliciten comprobar la pertenencia de ese patín. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tuviera el recibo? Que yo hubiera tirado el recibo y no pudiera demostrar que compré el patín. Me imagino que con la transferencia bancaria tendría que hacer alguna búsqueda ya en un proceso más largo, más exhaustivo. Además cambié de tarjeta. Antes tenía tarjeta de otro banco. Creo que cuando compré el patín tenía tarjeta de otro banco, estoy casi seguro. Entonces no sé, tal vez tendría que buscar en mis archivos. Creo que tiré todos los, porque cuando cambias de cuenta te dan un concentrado, un resumen de todas sus transacciones. Entonces sería posible buscar la transacción. No estoy en ese escenario, tengo el recibo. Entonces me citaron para ir mañana sábado, lo cual también es algo un poquito complicado. Bueno, tengo turno en el trabajo, tendría que ir a trabajar, pero voy a atender ahora la cita. Ya avisé en mi trabajo, los patrones están obligados a darme ese tiempo libre para presentarme por allá. Y sí, es algo que me parece muy incómodo. En el momento que me llamó mi esposa, como no podía hablar, no tenía los detalles, se me hizo algo muy impresionante. O sea, que la policía vaya a buscarte a tu casa, no saber por qué. Me avisaron, yo no estaba allí, estaba acá en el trabajo.
el simple hecho de que vayan y te busquen a tu casa ya es algo, o sea, la policía vaya y te busque a tu casa, es incómodo porque, sobre todo para mí siendo extranjero, aquí de por sí la gente tiene algún concepto de las personas que venimos de países del tercer mundo, antes llamado el tercer mundo, países en desarrollo, cualquier otra forma despectiva que le quieran poner a los países con un menor crecimiento económico. Sí, es de por sí ya algo complicado. Ahora cuando ven que llega una patrulla a tu casa, pueden hacerse todavía una peor idea de uno. Miren, por ejemplo, ahí va, ahorita una pausa. Ahorita el marcador del coche dice 53, pero en realidad hay un radar aquí y marcó 45. Hay un letrero en la calle, ahorita no se los pude mostrar, desgraciadamente, porque no tengo ninguna cámara. Pero la velocidad a la que voy son más o menos 5 kilómetros menos por hora menos de lo que marca el tacómetro. Entonces voy ahorita abajo de 50. Y ya voy a entrar a la autopista, entonces ahí ya van a checar sobre todo lo que quiero es que chequen en el video que estoy haciendo, por eso les comentaba que por eso estoy grabando el tacómetro. Quiero que chequen el tipo de trayecto que hago para que vean más o menos cómo es el consumo de combustible. Aquí le piso a fondo, también para que vean cuánto llego a 100 kilómetros por hora. Ahí está. Aquí ya entré, me voy a integrar a la autopista, ya me integré. Sí, como les comentaba, es algo incómodo, o no sé, ese es uno de los escenarios. El otro escenario es que me hayan solicitado porque vieron un nombre de un extranjero. O sea, si yo soy el único caso al que alguien sospecha que yo le robé su patín porque vio que soy extranjero, por ver un nombre desconocido, porque el patín se parece al que esa persona tenía, entonces sí sería una mamada. O sea, sí me parece una mamada. Entonces lo que hice fue eso que les comento, que mi esposa me llamó, fue ayer por la tarde noche. Tuve turno de noche en el trabajo y ahorita en la mañana, antes de venirme, antes de manejarles, llamé a un número que es para víctimas de delitos. El delito que podrían estar cometiendo contra mí son falsas acusaciones. Entonces, si alguien me acusa en falso, es posible que esa persona esté cometiendo un delito. Entonces, quise informarme de eso, quise preguntar si tengo que ir acompañado de un abogado mañana a la cita que me dieron. Me comentaron que no es necesario, naturalmente puedo ir acompañado de un abogado, pero en caso de que yo demuestre que soy inocente, que es una falsa acusación, la persona que me ha acusado no tiene la obligación de regresarme los gastos del abogado, entonces tendría que correr con los gastos del abogado, lo que no quiero hacer, porque pues, ¿para qué quiero gastar? Si ya de por sí es una experiencia incómoda, ¿para qué quiero todavía también perder un poquito de dinero ahí en contratar un abogado y ir acompañado nomás de un abogado? Lo que me comentaron es de que si es realmente quien me denunció, que es realmente alguien que no tiene nada que hacer, y que aunque yo vaya y demuestre que el patín, o sea, que yo vaya y muestre el recibo, demuestre que el patín es mío, pero si es una persona que dice, no, yo estoy seguro que él me robó, saben que no tiene nada que hacer, que quiere pelear conmigo por alguna razón, entonces sí, ya tendría que yo ir acompañado, o ya me convendría más ir acompañado de un abogado. Y bueno, eso es lo que estoy ahorita, es lo que me atañe el día de hoy. Llamé también a la inspección de policía, al cuartel donde me citaron, para preguntarle si puedo de una vez hoy ir a aclarar ese asunto, entonces mañana no tengo que faltar al trabajo.
pero el oficial encargado de mi asunto no está ahorita en el turno, entonces me pidieron no ir. Bueno, es lo que les quería contar respecto a este asunto, y para que aprovechen también este video les voy a decir en alemán Diebstahl. Creo der Diebstahl, der es él, der Diebstahl es el robo, der Diebstahl, el robo. Der Dieb es el ladrón, pero hay otra palabra más parecida al español, es que Raub, Raub es también robo, R-A-U-B, Raub, y creo, estoy casi seguro que es der Raub, no die Raub, Raub, der Raub, creo, ahorita lo voy a confirmar en la casa. Der Raub, el robo, y der Diebstahl, también el robo. Estoy casi 100% seguro, estoy un 90% seguro de que der Raub es el robo, der Diebstahl también. O sea, de que la palabra es el robo, Diebstahl, y Raub también, eso estoy seguro. Lo que no estoy seguro es el artículo, si es die, der o das. Das creo que no es der Diebstahl, die Raub y der Diebstahl. Se los voy a confirmar, y en caso de que esté equivocado, der Diebstahl, die Raub, der Diebstahl, die Raub. En caso de que esté equivocado, por aquí se los pongo. Y sí, hoy solamente les quiero contar eso. Tengo un poquito la cabeza llena con ese tema. También para quienes están interesados en el blog del consumo de combustible, les comento que es un Smart 451 Cabrio, motor 1.0 Toyota, y de aquí en adelante solamente les voy a dejar un hiperlapso para que chequen el consumo. Les digo, como siempre, gracias. Gracias. ¿Cómo les fue con el hiperlapso? Diebstahl es otra palabra para robo. Diebstahl. Diebstahl, no he checado si es de Adid o Dadas. Si es masculino, femenino o neutro. Son las dos palabras que les dije. Ahorita vine a la ciudad de San Hipólito. Aquí estoy en un supermercado donde vi un palo para el celular. Entonces, para poder poner el celular, un tripié, un tripoide. Y sí, voy a comprarlo para curarme un poquito el susto de la denuncia. Gracias. Gracias. Encontré otra perspectiva chingona para enseñarles lo que voy pasando aquí en la autopista. Bueno, ya compré lo que quería comprar y un poquito más de lo que quería comprar. También aquí en este supermercado me encuentro agua de coco. Entonces, les digo que ni siquiera he checado. Dejen checar Raub, qué género tiene. Y la otra palabra era Raub, Diebstahl. Gracias, ya lo chequé. Los dos son masculinos, der Raub
y Dea Diebstahl. Van 66 kilómetros desde que le llené el tanque y estaba totalmente vacío. Les recuerdo que estoy checando el consumo de gasolina de este carro. Mañana o pasado mañana les voy a hacer un vlog sobre el consumo del Smart. Hoy creo que les voy a publicar este video. No, más bien hoy les voy a publicar la historia de Austria y mañana este video. Porque ayer terminé de preparar la presentación sobre la historia de Austria, resumida, desde la actualidad hasta la prehistoria. Y hoy la quiero grabar. O sea, ayer preparé ya las diapositivas. Bueno, ya tengo varios días que las preparé, que las empecé a preparar y ayer terminé los últimos detalles. Ahora falta grabar para comentarles lo que investigué y lo que sé hasta hoy. Es algo muy interesante todo esto de la historia. Y entonces eso planeo hacerlo hoy. Y mañana, después de ir a la policía, les voy a subir este video con todo el desenlace que tuvo esta historia de la acusación de robo. Entonces, cuando ustedes estén viendo este video, ya voy a haber ido a la policía, ya voy a saber qué pasó, ya van a tener ustedes un resultado también, van a saber qué fue lo que sucedió. Y hasta ¿qué sería? El domingo, hasta el domingo o lunes le estaría haciendo el video o terminando el video del consumo de combustible. Calculo que entre este viaje de hoy y mañana, ahorita apagué el modo eco. Este carro trae un modo eco en el que se puede apagar y prender. No me puse el micrófono. Van a ver la diferencia entre hace rato que aquí me veían el micrófono. Si es que, no me lo veían porque se veía nada más la cara. Hace rato cuando veían mi cabeza traía el micrófono puesto. Ahorita no lo traigo. A ver si me escuchan muy diferente. Van a escuchar más los ruidos del carro. Van a escuchar muy diferente a la parte anterior del video. Me perdí. Les decía que hasta el lunes o martes van a ver el video del consumo de combustible, porque el Smart no tiene mucha capacidad de almacenamiento de combustible. Necesito checar otra vez el recibo a ver cuántos litros le cupieron. Pero en unos 2 o 3 viajes al trabajo ya me gasté medio tanque, y normalmente no me gusta dejarlo bajar de medio tanque. No, en 2 ida y vuelta, 2 idas y vueltas, en 2 trayectos de ida y vuelta al trabajo, me gasto medio tanque más o menos. Si mal no recuerdo y si mal no he calculado, nunca lo he calculado realmente con toda precisión. Esta va a ser la primera vez. Y obviamente también hay otros trayectos que manejo, no solo el ir y venir del trabajo, a veces de paseo, o a veces nada más trayectos cortos con mi hijo. A veces me llevo a mi hijo a algún lado, voy también en este carro. Ayer, por ejemplo, que me encontré con un amigo, y así hay trayectos cortos también que manejo, pero la mayor parte del tiempo estoy manejando en la autopista. Que siempre traigo apagado esta función de prenderse y apagarse cuando me paro, porque casi todo el tiempo estoy manejando en autopista o en la carretera libre. Hay 2 tipos de carreteras en Austria: la Landstraße. Land es campo o zona rural, y Straße es calle, y el Autobahn. Auto es coche y vía es van, Autobahn. Entonces la autovía, la autopista. De hecho, ahorita voy a entrar a la autopista. Aquí le voy a pisar a fondo, nada más que el carro de adelante va muy lento, no me le puedo pegar tanto. Y el de atrás también como que se me quiere pegar mucho. Pero este es mi momento.
y el límite de velocidad para la autopista es de 130 y para la carretera libre es de 100, con excepciones en ciertos tramos, pero en general esa es la velocidad. Ahorita que ya entré a la autopista, tal vez se van a dar cuenta del ruido que entra. Ahorita que no traigo micrófono, más claramente se van a dar cuenta del ruido que entra por hay como una distancia entre el cabrio y el vidrio. El cable, entre el techo del cable, entre el techo de tela y el parabrisas, hay un pequeño hueco que hace que entre ese ruido en el smart cuando uno vaya a esta velocidad. Ahorita voy a 130 y a esta velocidad ya suena, ya alcanza a ser algo incómodo. Cuando voy a 100, ¿no? Cuando voy a 100 todavía es algo que no es molesto. A esta velocidad ya me está hasta un poquito impidiendo darles a gusto, que hasta casi les tengo que gritar. Ok, esas dos palabras de Adifstal, el robo, o de Arrao, el robo. Y ahora ahí les va otra palabra que venía ahí en la carta que me dejaron los policías. Ahora, mañana voy a ir como el Beschuldigte, der Beschuldigte, el culpado, presunto culpable. Es Schuld, es culpa, Schuld, culpa o deuda. Las dos. Schuld es sinónimo es usada para culpa o para deuda. Tampoco sé qué artículo es, no tengo con toda certeza el artículo de Schuld. Creo que es der Schuld, la culpa, pero en alemán es masculino, der, me parece, der Schuld, la culpa. Y ella sería él, sería como él culpa. Otra vez les recuerdo que los géneros en alemán no se corresponden directamente con los géneros en español. El ejemplo más claro son el sol y la luna. Der Sonne es el sol. No, es al revés. Die Sonne. Tengo que gritar, ya me duele la garganta. Die Sonne es el sol, pero en alemán die es femenino, sería como la sol. La traducción literal, tal cual del artículo también. Pues die Sonne sería la sol, y la luna, en español es femenino la, en alemán sería der Mond, la luna. Fíjense que todavía me cuesta trabajo acordarme del género de los sustantivos. Los sustantivos son nombres propios de personas, animales o cosas. El sustantivo es cualquier objeto, cualquier persona o animal, país o lugar que sea nombrado. Eso es un sustantivo. Entonces los sustantivos tienen artículos que serían en español, por ejemplo, el, la, los, plural. El que es masculino se corresponde con dea, que es el. Dea man, por ejemplo. Dea mon, la luna. Diamante es el hombre, Deamon es la luna, pero es el luna, sería la traducción tal cual, el luna. Die es femenino, que se correspondería en español con el artículo la. Por ejemplo, die Frau es la mujer, die Frau, la mujer. Die Sonne, la sol.
pero en español se dice el sol, ea sol. Y neutro es das. Fíjense, ahorita escogí un buen momento para hablarles de alemán. Ahorita que a lo mejor escuchan muy mal, después voy a hacer la revisión a ver qué tan bien o mal se escucha el audio de este video. Y voy a hacer también una mejora del audio, una reducción del ruido del captor. Das es neutro. Y el mejor ejemplo de cómo se usa das es das Kind. Das Kind se puede usar se usa para niños y para niñas indistintamente en alemán. Vas a decir das Kind y es el niño o la niña, das Kind. Y das no tiene género, no es masculino o femenino. Eso no existe en español, a menos de que, a excepción de la gente que lo está introduciendo con esta narrativa de la igualdad de género. Entonces sí es que se puede encontrar en español con le niñe, por ejemplo, hay quien dice le niñe, sería das Kind. Gramaticalmente no es aceptado oficialmente, habrá quien se lo pasa por el arco del triunfo. Yo no lo uso así porque a mí no me parece que eso sea necesario. Respeto a la gente que lo hace, tienen sus razones muy válidas. Entonces, a quienes están aprendiendo español, tengan en cuenta que se pueden encontrar esta situación en la que alguien les diga o les lea le niña, escrito. Pero en documentos oficiales no, o en una tarea de la escuela, bueno, dependerá ahí de quién sea el profesor o la profesora del tipo de escuela. Seguramente habrá quien les acepte algún trabajo así, seguramente habrá quien no se los acepte. En un examen oficial de idiomas les recomiendo no escribir algo así porque no está aceptado por la Academia Española de la Lengua, que es quien regula estas situaciones. Y sí, hasta ahora les dejo ahí este video porque ya me desvié el tema. Ustedes llegaron queriendo ver esto, da igual, es mi blog, él sabe lo que yo quiera, pero igual me están llamando por teléfono, creo. Me están llamando, igual no puedo contestar hoy en la autopista. Les agradezco haber visto el video completo. Díganme si quieren ver algo específicamente de Austria, si han tenido la duda. Tengo la curiosidad de cómo llegaron al canal, porque los videos últimamente han estado teniendo muchas vistas, bueno, han tenido vistas considerables. Y me interesa saber cómo llegaron al canal. Si tienen chance, comenten. Hay algunas personas que ven los videos que no están suscritas, suscríbanse. Y ahorita que me salga de la autopista les voy a decir gracias. Mientras les comento que en México tomaba mucha agua de coco, pero de cocos naturales. Aquí compro así embotellada y esta tiene un 99% de coco y un 1% de aroma. Quién sabe ese 1% qué tan molesto sea. Ya para terminar este tema del Diebstahl, de Raub, de Diebstahl y de Raub son el robo en alemán. Este tema de mi acusación. Beschuldigte, no sé si les terminé de decir también. Ahorita yo soy el Beschuldigte, el culpabilizado, el imputado, se diría en el sistema acusatorio mexicano, el imputado de Beschuldigte. Y
tengo que ir a presentarme ahí a la policía, aquí a la del distrito. Les comenté que aquí hay policía distrital, o la policía, la dirección de policía o la inspección de policía está en el distrito, la dirección está en el estado y la inspección está aquí en el distrito. Entonces ahí tengo que ir a presentarme y llevarles el recibo mañana por la mañana. En la ley está que cuando me requiere una autoridad, mi empleador tiene la obligación de darme ese tiempo libre para poder presentarme. Es el plan para mañana. Entonces ya sabrán que ustedes estarán viendo este video o esta parte del video un día después de que ya lo hice. A ver qué intro les hago. Estaba pensando en llevarme el patín junto con el recibo y hacerles un video directamente ahí en la oficina de la policía o junto a una patrulla para que vean el tipo de patrullas que se usan acá en Austria. Acá usan usan Skoda también. El Skoda es una marca de la República Checa. Tengo una Skoda, por ahí les hice un video. De hecho, les voy a hacer una revisión de la historia de Skoda. Skoda. No sé exactamente cómo se pronuncia, porque la O, S-K-O, SPO, ahí arriba de la O tiene un símbolo que no usamos ni en español ni en alemán. En checo debe ser. Voy a investigar qué letra es y ya. Bueno, ya cuando les haga el video. Entonces usan Skoda, la policía. Pero casi todos los vehículos patrulla son Volkswagen, que creo que se llaman Charan. Son Charan. Vehículos son Charan. Y con esta bonita estampa, ahora sí que ya no voy en la autopista. Les digo gracias. Ahora que ya vieron el video, entonces les sigo contando. Ya vieron toda la experiencia, cómo pasó. Pero ahora que fui, me recibió un policía. Llegué puntual a las 9 y me recibió un policía muy joven. Yo calculo unos cerca de 30 años. Muy amable, muy directo, pero muy amable. Lo primero fue que me ofreció la asistencia de un dolmecha. Un dolmecha es un intérprete, una persona que estaría allí hablando español, traduciendo al español todo lo que él dijera. Pero no fue necesario. Le dije, no es necesario, si entiendo alemán. Él también, al hablar con él antes unas pocas frases, vio que sí comprendía el idioma bien. Entonces procedimos a pasar a su oficina y ya allí me dijo que pues sí, que estaba denunciado por robo. Me preguntó, le dije, sí, yo creo que es un Missverständnis. Missverständnis es un malentendido. Verstehen es entender. Por ejemplo, si te preguntan, ¿Verstehen Sie Deutsch? ¿Entiende usted alemán? Porque en este contexto de oficinas y de contexto formal, te van a hablar de sí, pero sí, es lo que ya les he dicho muchas veces a ustedes que están aprendiendo alemán. Aprendan a hablar formal e informalmente. Cuando hablas per sí es de usted, hablar de usted. Y cuando hablas per du es como tutear a la gente, de tú. Entonces, me pasó a su oficina. Le dije que yo creo que es un malentendido. Aquí está el recibo. Traigo también el patín ahí en el carro. El patín yo lo compré aquí en San Hipólito. San Pölten. Y sí, entonces me pasó, me dijo, bueno, te voy a tener que hacer algunas preguntas. Toma asiento. Si quieres, puedes llamar a un abogado. Pero ya me había asesorado, como ya les comenté en el otro video. Llamé a una línea donde hay asesoría jurídica gratuita. Me dijeron, en este momento no es necesario. Entonces dije, vamos a seguir sin abogado, no hay bronca. Seguimos así y primero me preguntó sobre si mis datos eran correctos, mi domicilio, donde trabajaba.
bueno, el lugar específico no me preguntó, más bien me preguntó a qué me dedicaba. Si era correcta la información que él tenía sobre mí, todos los datos estaban bien. Me preguntó sobre el día que fue la policía a buscarme y no estaba. Entonces le comenté esto del trabajo de noche. Luego me preguntó, sí, me informó de esto de mis derechos, de tener a un intérprete, un abogado. Y entonces me comentó me preguntó así, lo primero que me preguntó es si yo había estado en Klagenfurt. Esta denuncia de robo la hizo una persona de Klagenfurt. Klagenfurt es la capital de Carintia, Kärntner. Hay un estado de Austria que se llama Carintia. Aprovechando esta pausa, esto no es pausa, es hablar de los estados. Les digo que hay 9 estados en Austria. A ver si me acuerdo, porque no me preparé para esto. La capital de Austria, que es un estado y también es una ciudad, es Viena. Ahí va uno, Viena. El número 2, aquí donde vivo, donde voy ahorita manejando y todo, es Baja Austria, que es un estado que, digamos, envuelve a Viena. Viena es como una isla dentro de Baja Austria. Niederösterreich se dice, Baja Austria. Ese es el 2. Niederösterreich está, si ustedes ven el mapa de Austria, bueno, ahí les pongo mejor la imagen donde está Niederösterreich, Baja Austria. Luego está Oberösterreich o Alta Austria, 3. Luego está Salzburgo, 4. Está Vorarlberg, 5. Está Tirol, 6. Está Carintia, 7. Está Burgenland, 8. Y se me fue uno. A ver cuál no les he dicho. Burgenland, ya les dije Salzburgo, Tirol, Carintia, Vorarlberg, Viena, Baja y Alta Austria. Creo que son los 9, ¿no? Si les faltó uno, pues ahí lo buscan en internet. No, lo buscan en otro video del Gracias, por ahí lo tengo. No, creo que no me faltó ninguno. Vorarlberg. Hay otro que se me escapa. Ya tengo la duda. Bueno, mejor les sigo contando. Pues esa denuncia me la hicieron allá en Carintia, en la capital de Carintia, que se llama, ¿cómo les dije que se llama? Klagenfurt. Entonces me preguntó si yo había estado en Klagenfurt. Y le dije, sí, alguna vez estuve por allá, pero eso fue hace varios años. Todavía no tenía el patín. Y no fui a dormir por allá, sino que fui nada más de pasada. Veníamos de Croacia, para que se den una idea de la geografía o para explicárselas con palabras a quienes no pueden ver las imágenes. Croacia está al sur de Europa, como de aquí yendo de Alta Austria hacia el sur, bueno, de cualquier parte de Austria yendo hacia el sur, están las playas. Austria es un país que no tiene salida o entrada al mar, no tiene mar Austria. Entonces cuando uno va al mar se va, bueno, hay diferentes lugares, pero lo más cercano es Croacia, Italia. Entonces fuimos a Croacia, a la playa, regresamos. Ese día en que ocurrió el robo fue un 8 de julio del 2023, cuando a esta persona le robaron su patín. Me imagino que qué difícil ha de ser todavía seguir buscándolo en Willhaben a ver si lo encuentra. Pero bueno, éxito a esa persona que le robaron el patín. Espero que lo encuentre, espero que recupere su patín, espero que tenga mucha suerte con eso. Lo siento que se lo robaron, ha de ser muy feo que te roben tu patín, porque pues para mucha gente es como un medio de transporte, es un medio de transporte que no, cuando no tienen auto o cuando no requieren de auto, es feo. De hecho es feo cuando te roban cualquier cosa, no roben. Y les decía, no sé dónde me ubiqué así de la fecha, el 8 de julio, fue el día en que robaron. Entonces ese día yo no estuve en Klagenfurt. De hecho yo tengo una agenda en la que escribo, es mi calendario, lo hago en Google Docs y tengo todo en línea y sincronizado en varios dispositivos. También se guarda automáticamente en una computadora y es mi forma de llevar mi agenda, todos los proyectos que traigo, mi agenda del trabajo, pendientes. Apunto, por ejemplo, ahora que estoy, ya les terminé el video de la historia de Austria. De hecho tal vez se los posteé hoy.
Entonces ahí en esa agenda llevo todo ese tipo de cosas, ¿no? Seguro se los voy a publicar hoy, tal vez antes de que vean este. No sé, ya va a estar, va a ser para mañana este vlog. Hoy van a estar viendo, hoy que voy grabando esto, ahorita que tengo un tiempo libre, mi pausa, voy a subirles ese video porque ya lo tengo listo. Entonces, tengo ahí apuntado ese día, salí del trabajo a las 11 de la mañana, fui a la casa y a la 1 de la tarde fui a visitar unos parientes aquí en San Hipólito también. Entonces, tengo todo registrado, dónde estuve. El patín también. La persona que perdió, que le robaron su patín, cree que creyó que es el patín. El mío es el de él. Creyó que el mío es suyo. Me dijo, ya no voy a decir más de eso. Ya iba a decir un albur, pero ¿para qué? Entonces esa persona creyó que era su patín principalmente por el adaptador de celular, por el Handy Halter se llama, por el soporte para celular. Es un soporte de hule muy barato que venden en todos los Action, se llaman esas tiendas de descuentos. Aquí en Austria hay una tienda que es como tipo creo que en México no tenemos algo así, no, sí, esos antes se llamaban todo de a peso, creo, no recuerdo. ¿Se acuerdan cuando había tiendas de a peso en México? Donde ibas y comprabas todo a $1. Ahorita ya que compras con $1. Había tiendas en México de todo a $1, todo a $10. Bueno, es un Waldos, tipo Waldos, así que venden muchas chácharas y muchas cosas baratas y ahí compré ese adaptador. También le dije al policía, lo apuntó en el acta. Entonces, yo estaba muy a gusto, fíjense, estaba sorprendido por lo de la denuncia, pero estaba a gusto ahí con el policía, fue muy amable. Fue una experiencia, digamos, cómoda. Me hizo sentir cómodo. Se daba el tiempo para escucharme, no me interrumpía, no se mostró de ninguna manera agresivo ni dominante. Fue realmente amable, o sea, una forma en que yo creo que deben de ser tratadas las personas cuando van ante una autoridad, es como ese policía me trató hoy. Entonces le saludo y le agradezco por su atención. Para mí la policía es una institución que merece respeto. Todas las instituciones merecen respeto y son necesarias para el funcionamiento social actual. Si no hubiera capitalismo, si realmente se lograra, que eso para mí sería lo mejor, si no hubiera capitalismo, entonces sí diría, no necesitamos la policía, pero mientras haya capitalismo y mientras haya algo que defender, y quién sabe, si de todos modos hubiera algún otro modelo de sociopolítico, de organización social, socioeconómico, sociopolítico, cultural, tal vez todavía necesitaríamos una fuerza armada o alguna organización que nos protegiera a unos de los otros, porque hay un montón de situaciones en las que la persona no puede contener sus instintos salvajes, sus etapas agresivas. Por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad mental, es uno de los ejemplos, pero también en situaciones de shock. No todas las personas reaccionamos igual ante una situación de shock, y algunas personas reaccionan de una forma desmedida, desproporcional a lo que requiere la situación que les causó ese shock. Bueno, les sigo contando. Después de que me hizo todas estas preguntas, ¿qué pasó después? Me mostró la foto mía de perfil de Bill Haven, de esta página de anuncios de segunda, como lo equivalente a segunda mano, que se llama Bill Haven. Y Bill Haven significa como quiero tener. Bill viene del verbo wollen, querer, y Haven del verbo tener. Haven es muy importante. Y have, yo tengo. Du hast, él tiene. Du hast, tú tienes. Er hat, él tiene. Y ya, etcétera.
Después les ayudo a conjugar este verbo haber. Entonces me enseñó una foto mía con mi perfil de esta página de anuncios y me enseñó un correo de confirmación que tengo en esa página de anuncios. Es muy chistoso ese correo porque tiene el apellido de mi mamá. Puse las iniciales de mi nombre real, no del Gracias, porque aquí para ustedes me llamo el Gracias, acuérdense. De quienes conocen mi nombre puse empezando por el apellido, luego el primer apellido, el segundo apellido, primera letra de mi nombre y segunda, punto, y el apellido, el segundo apellido de mi mamá. Quienes hayan conocido a mi mamá, que en paz descanse, o que en la gloria descanse como ella quería. Su apellido era Laudeboj, pero allá vayan a saber ustedes cómo lo escribí, porque yo sí sé cómo lo escribí, pero ustedes no saben. Para que no me escriban correos ahí, escriban a contacto elgracias@gmail.com en caso de que tengan algo que comentarme, en caso de que quieran contactarme para cualquier colaboración, para cualquier agradecimiento, para cualquier queja. Ahí estoy disponible. Y les voy a dar un número de WhatsApp para que me escriban a el Gracias. Ay, ahí ese güey casi choca, no. Está muy arriesgado como va manejando mi vecino de frente. El WhatsApp, apúntenlo. También me pueden mandar WhatsApp a este número. Es más 43 660 21 321. Más 43 660 21 321. Está fácil. Apúntenle ahí por si requieren enviarme algún mensaje, algún comentario privado. Ahí les voy a escuchar, ahí podemos echar alguna charla, si quieren alguna asesoría en alemán, si quieren aprender alemán, ahí también pueden contactar. Me quedé en que me mostró esta imagen, este correo, y me preguntó si era mi cuenta, le comenté que la tenía desde el 2022, que ese era mi correo de confirmación. ¿Qué más ocurrió? Sí, yo le comenté, por ejemplo, que no hay mucha gente que tenga ese patín, que maneje tanto el patín, que con tantos kilómetros, entonces que es probable que haya sido un malentendido. En un momento le dije, pues tal vez no es malentendido, tal vez pueda ser que esa persona quiere chingar, ¿no? Que es un Verleumdung se llama aquí, Verleumdung o Verleumdung, como difamación. Pero no quise hacer una denuncia por difamación porque yo creo que sí es alguien que sinceramente está buscando su patín y que realmente creyó que era el suyo. Tal vez el coraje, las emociones que te hacen brotar cuando te roban y crees que encontraste al ladrón, pueden ser muy intensas y hacerte pues actuar. Ya después que había recabado toda esa información, el inspector me dio el nombre de la persona. Me preguntó, ¿conoce usted a esta persona? Y le dije que no la conocía. Me preguntó si me había escrito esa persona en Willhaben y no me había escrito. Hace 2 años me escribió alguna persona con un nombre que inicia igual, con las mismas letras, pero no era esa persona que me denunció. Le enseñé quiénes me escribieron en Willhaben y sí, hasta ahí fue todo. Después se imprimió la información, toda la información la tenía en la compu, la estaba escribiendo en la compu mientras me preguntaba y demás. Y ya que terminó de escribirla, ya me preguntó si yo quería una copia, me la imprimió, firmé esta madre que me dio y esta copia, la original. Yo me quedé con una copia y al final salimos a ver el patín. Yo lo traía en el carro, como les comentaba, por eso vengo hoy en este carro, porque me traje el patín conmigo.
Y salimos, le tomó algunas fotos, me preguntó si tenía algún tipo de, si estaba descompuesto de algo, si tenía algún tipo de daños. Le dije solamente en el guardapolvos, en la salpicadera. En la salpicadera sí trae, tal vez esté un poquito doblada. A excepción de eso no tiene ningún otro tipo de daños o de problemas. Entonces fue todo. Se despidió, nos despedimos de mano, muy amable. En algún momento me preguntó si en mis planes estaba regresar a México. Le dije, por lo pronto no, tal vez cuando los niños crezcan, no sé. Pero eso ya fue en la conversación informal, ¿no? Ya no, supongo, quiero suponer, me imagino que sí. Digo, hay muchas estrategias que se usan en el sistema penal, hay muchas estrategias que la policía usa porque realmente es necesario cuando uno trabaja en ese ámbito. Bueno, yo no he trabajado de policía, pero sí en el Poder Judicial, como ya les había comentado en otro video. Y hay que tener mucho, pues hay que usar todas las herramientas posibles para llegar a la verdad o para acercarse lo más a la verdad posible. Entonces, cuando se trabaja en ese ámbito, más ellos, yo no tanto, porque yo trabajé más en un tema administrativo con el juez, pero sí tuve oportunidad de revisar los perfiles y los casos y bueno, de hecho era mi trabajo, revisarlos y pasarlos, llevar a firmar documentos, preparar que todos los documentos estuvieran en orden, que las personas estuvieran ahí donde tenían que estar, las partes, que la policía procesal tuviera los documentos necesarios, que la fiscalía también los tuviera, la defensa, que el imputado no se pasara el tiempo que tenía que estar, que la audiencia fuera planeada a la hora que tenía que ser. Bueno, todo ese tipo de cuestiones eran a lo que me dedicaba. Y estas personas que están más en lo operativo, como el inspector que me entrevistó, que también tiene más administrativo, pero bueno, que están entrenados para hacer entrevistas y deslindar responsabilidades, aprenden a usar todo tipo de herramientas también en la conversación informal, o el hacerte pensar que estás ya fuera de este ámbito donde estás declarando, pero en realidad todo el tiempo, todo lo que uno dice, como dicen en las películas, puede ser usado en su contra. De hecho, ahí está en el documento que recibí. Lo que uno dice puede ser traído después ante un juez. Y sí, entonces puede ser que en lo informal, por eso tengan mucho cuidado. Si ustedes realmente cometieron un delito y van a ser interrogados, o si no cometieron un delito, como ahora, yo no cometí ningún delito, pero si durante la entrevista digo algo que pueda ser fuente de investigación para un supuesto delito, entonces pueden de ahí jalar. O sea, si yo, por ejemplo, diera un hilo, que no hay, ¿verdad? No hay nada que perseguir en mi caso, pero si hubiera, o si dijera algo, podría ser, por ejemplo, de mi ideología. Si yo tuviera alguna ideología que aquí no fuera aceptada, o algún tipo de religión, o yo hubiera hecho algo que no fuera permitido, entonces en esta entrevista todo es tomado oficialmente. Entonces, o en el celular, si por ejemplo uno tiene una foto que no debería de tener, que constituyera un delito, pueden ser cosas ilegales aquí. Entonces, este tipo de cosas pueden en esta entrevista ser tomadas como medios para una investigación. Y aunque ese es el riesgo que uno corre cuando a uno lo denuncian de algo que no hizo. Está el dicho que el que nada debe, nada teme, pero en realidad no es así. O sea, yo he visto casos de gente que nada debe, que no es culpable de algo y que ha ido presa, que ha estado presa por esto mismo, por un robo que no cometió. Le acusan de un robo
La persona no cometió el robo, pero no tiene los medios para defenderse. La meten a la cárcel. Al final, la persona que, fíjate, este caso fue muy interesante. Fue un joven, de hecho, de 16 años, que él no tendría por qué estar en esa prisión, pero bueno, tampoco les voy a dar detalles para no despertar al monstruo por allá. y fue un joven de 16 años que conocí, que estuvo preso y porque su patrona, él trabajaba en una casa, fíjense, trabajaba en una casa y la persona de esa casa le denunció de haberse robado un anillo. Después la persona dueña del anillo lo encontró, se dio cuenta que no había sido él, retiró los cargos, pero ya esta persona ya había estado en la cárcel, o sea, aparte lo mandaron a la cárcel de adultos, siendo menor de edad. Pero bueno, es un caso muy, muy extremo, pero pasa. No es cierto, el que nada debe, nada teme. Bueno, puede ser, quién sabe, a lo mejor él no temía nada, estaba ahí encerrado, pero no temía nada. Puede ser. Y lo que sí es que fue muy estresante, miren. El estar pensando si esta persona que me denunció es una persona que lo hizo con mala intención, sabiendo que no es su patín, y el pensar, bueno, si lo hizo con mala intención, yo le voy a contrademandar por difamación. El ocupar la cabeza con eso, o pensar si fue algo de la policía que quisiera hacer una cacería. Fíjense, ahorita la situación política está muy crispada. Aquí está la rebatinga política muy fuerte. Ayer hubo una manifestación, bueno, antier, que ustedes estén viendo este video, hubo una manifestación en Viena en donde se manifestaron personas más del espectro político de izquierda, y porque en Alemania hubo una reunión de personas del espectro político de la derecha que se juntaron y que están planeando, o que se descubrió que... Gracias, ya llegué a mi destino. Y desgraciadamente se dejó de grabar el celular, se debe haber calentado por la doble perspectiva. Ah, qué chido se ve el reflejo de los lentes. Entonces les dejé de grabar y ya se perdieron de lo que les conté. Pero bueno, les decía de la manifestación, solamente por eso de descartar que ha sido un tema político, racial no se dice, pero por ser extranjero. Y no fue eso, fue nada más una persona que buscaba su scooter y que pensó que yo lo tenía. Hasta ahí me despido, ya luego les platicaré lo que les platiqué el tiempo en que no se grabó el video, y les digo, como siempre, gracias.